Un saludo a todos mis amigos que nuevamente me están viendo por este video. En esta hora el tema que les traigo se titula La Trinidad en la Biblia. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, sabemos que hay tres personas coeternas coexistiendo por la eternidad de la humanidad. Este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben? La deidad es el nombre que se le da a la Trinidad en la Biblia. La palabra Trinidad es dos palabras compuestas. Tri, de tres, y nidad es de unidad. Es la unidad de tres personas que actúan simultáneamente con un solo propósito, con un solo fin y con un solo objetivo. ¿Qué hace Dios uno? Por ejemplo, Juan 17, versículo 21 al 23. Jesús dice: para que todos ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Nota que aquí uno es la palabra griega yada, que significa la unidad que hay entre un hombre y una mujer. Es la misma expresión que se usa cuando el hombre y la mujer se unen, y la Biblia dice que serán una sola carne. Sin embargo, cuando un hombre se casa con una mujer, miramos que los dos siguen siendo diferentes. La mujer, mujer, el hombre, hombre, pero son uno en el matrimonio. Se unen en una sola familia. Por ejemplo, algunos dicen que Dios es uno solo y que simplemente Padre es una característica de Dios, Hijo es una característica de Dios y Espíritu Santo es una característica de Dios. Y razonan de esta manera y dicen: Él fue Padre en el Antiguo Testamento. Al encarnarse fue Hijo, y al ir al cielo y estar con nosotros ahora es el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia desmiente esta idea. ¿Por qué? Supongamos que Dios era uno solo. En el Antiguo Testamento solamente era Padre, no existía la pluralidad de Dios. Pero Génesis 1:26, pueden ir leyendo los textos, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar. Muy bien, la pregunta es, si era uno solo, ¿por qué Dios tendría que decir hagamos? Miren que Jesús está diciendo en Juan 17:21, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y en el principio dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, algunos razonan de esta manera y dicen: no, él hablaba con los ángeles. Bueno, ¿los ángeles tienen poder de crear? No. ¿Los ángeles fueron agentes activos de la creación? No. Entonces, ¿quiénes estuvieron activos en la creación? Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Notan que aquí se menciona que Dios creó los cielos y la tierra, pero se menciona una de las personas de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Pero en Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Quién es este Verbo? Jesús. O sea, Jesús estaba con Dios, el Padre. Por eso dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que el Verbo era Dios. O sea, no era Dios el Padre, sino que Él era Dios. Quiere decir, tenía la misma cualidad de Dios el Padre. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Ahora bien, ahí no dice que por Él, sin Él. Quiere decir que Jesús es el agente activo de la creación. Pero ahí estaba la divinidad actuando con un solo propósito y un solo fin. Ahora bien, preguntemos: ¿tienen los ángeles las mismas cualidades de Dios? ¿Son los ángeles eternos? ¿Son los ángeles inmutables? ¿Tienen omnisciencia? ¿Tienen omnisapiencia? ¿Omnipotencia? No lo tienen. Los ángeles son seres mortales, igual que todo ser creado. Porque 1 Timoteo 1:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es Dios, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces Dios no puede estar hablando con los ángeles. Ahora miren lo siguiente.
Cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, versículo 22, dice Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Hago una pregunta. ¿Los ángeles conocían el bien y el mal? Claro que no. Solamente los que conocían el bien y el mal eran los ángeles que habían caído en pecado, los que se habían rebelado con Dios al seguir a Lucifer en el cielo. El único que conocía el bien y el mal es Dios, porque es omnisciente, es omnisapiente, todo lo sabe. Y ahora el hombre conoce el bien y el mal. Y Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, plural. Génesis capítulo 11, versículo 7, dice, ahora descendamos y confundamos su lengua, para que el hombre no llegue más alto con esa torre de Babel. Por eso quería decirles también otras objeciones que se sacan, la doctrina de la unicidad, que niega que Dios son tres personas coeternas, diferentes, pero con una misma cualidad, con un mismo poder y con un solo propósito. Dicen que Dios no es Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Es verdad. Ellos no son nombres fijamente, pero son pronombres. Y de allí se pegan para decir que el nombre de Dios es uno solo. ¿Saben? Dios no tiene un nombre específico en la Biblia. Hay muchos nombres en la Biblia para Dios. Elohim, Ejad, Chayid, Adonai, Emmanuel, Jesús, Josué, Jehová, Yahvé. Todos esos nombres están dando característica de Dios en sí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Dios uno? ¿O por qué Jesús dice en algunos textos que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Claro, Juan capítulo 1, versículo 18 dice que en Dios nadie la ha visto, sino el Hijo que estaba en el seno del Padre le vino a dar a conocer. Juan capítulo 6, versículo 42 dice, hace como un contraste de este texto, porque dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino el Hijo que ha visto al Padre, Él lo vino a revelar al mundo. Y hay otro texto que no me acuerdo, Jesús le dice a los fariseos, si no creéis que yo salí de Dios, creedme por las mismas obras que yo he venido del Padre. Colosenses 1:16 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, del Dios que no se encarnó, porque el único Dios que se encarnó fue Jesús. Ahora, el texto más contundente para refutar la doctrina de la unicidad es Filipenses 2, versículo 5 al 11. Dice que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o otra versión dice igual a Dios, no está diciendo que Él es Dios el Padre, sino que es igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 11 dice que Dios el Padre le exaltó. Ahora bien, notan que Hebreos capítulo 1, también versículos 5 al 10, dice que el Padre le dice a los ángeles que adoren al Hijo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios uno? ¿Por qué el Padre es Padre? ¿Por qué el Hijo es Hijo? ¿Y por qué el Espíritu Santo es Espíritu Santo? El Padre no creó al Hijo, ni el Hijo creó al Espíritu Santo. Los tres tienen vida en sí mismos. Sino que en el plan de la redención, el Padre hace el papel de Padre, el Hijo el papel de Hijo y el Espíritu Santo el papel de Espíritu Santo. Pero si hablamos de los tres son eternos, los tres son Padre, los tres son Dios, los tres son salvadores, los tres tienen vida en sí mismos. Ninguno es hijo del otro porque haya sido creado por el otro, sino que en el plan de redención cada uno toma un papel, como el caso de una novela. ¿Han visto ustedes una novela donde alguien toma el papel de papá, el otro de mamá, pero en la vida real no son papá ni mamá? Así es en el plan de redención, Dios toma el papel de Padre, el otro de Hijo y el otro de Espíritu Santo. Y así se revela que Dios es amor. La Biblia dice, Dios es amor. ¿Cómo sería Dios amor si no existe a quien amar? Si no existe con quien relacionarse, si no existe otro a quien señalar. Lo que Dios lo hace amor y lo que lo hace uno es que ninguno busca su propia gloria.
sino que el Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre y el Espíritu exalta al Hijo, y así sucesivamente ambos actúan en unidad y en amor. Así que Dios es uno en unidad, pero son tres personas diferentes, coeternas, actuando paralelamente en favor de tu salvación y de mi salvación. Amémonos de corazón, así como Dios se ama y como nos ama a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.